Amén. Este mes nosotros vamos a estar hablando acerca de visión y conocimiento, que son los ingredientes necesarios para nosotros trazarnos metas este año. El domingo pasado reflejamos en que la Biblia dice que sin visión y conocimiento nos desenfrenamos y perecemos, como iglesia, como país, como comunidad y como personas individuales. Sin conocimiento y sin visión perecemos y nos desenfrenamos, porque la palabra de Dios es la que nos da orden, nos da guía. También aclaramos el hecho que la visión y el conocimiento del cual la palabra de Dios nos insta a adquirir es la ley de Dios. No es visión ni conocimiento humano. Esto no es algo que humanamente nosotros adquirimos de un colegio o adquirimos de una charla motivacional. No es una perspectiva que uno obtiene después de ver a alguien que ha hecho algo bueno. No se trata de ese tipo de visión. Es bueno seguir ejemplos de personas que han logrado algo, pero no es esa la clave de la prosperidad y el éxito en nuestra vida. La llave del éxito y la prosperidad, la llave para no desenfrenarnos ni perecer, está en conocer la ley de Jehová y ponerla en práctica. Nosotros necesitamos trazar metas para este año. Si usted todavía no ha hecho metas para este año, necesita trabajar y desarrollar el valor en desarrollar metas. Alguien dijo una vez, vale más un cerco en la parte de arriba de una montaña que un hospital en la parte de abajo, ¿verdad? Vale más una onza de prevención que una libra de cura. Pero para eso hay que planificar. Este año es necesario que nosotros planifiquemos. Y al planificar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos empezar con nosotros. Sí, necesitamos planificar qué vamos a hacer con la empresa, necesitamos planificar qué vamos a hacer con la familia, necesitamos planificar qué va a pasar con el ministerio, pero antes de llegar a ese momento, a esas áreas que necesitamos llegar ahí, necesitamos empezar con nuestra vida personal. Estos próximos domingos vamos a estar hablando de metas. El próximo domingo estaremos hablando de metas para nuestra familia. Después estaremos hablando de metas para nuestra iglesia. Yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros como congregación aquí en Hialeah. Luego estaremos hablando acerca de nuestras metas como comunidad y como parte de este mundo. Pero debemos empezar hablando sobre las metas para nuestra propia vida. Podemos planificar fortalecer nuestro matrimonio, pero debemos empezar desarrollándome como esposo o como esposa. Yo puedo poner meta de fortalecer mi matrimonio, pero el lugar donde yo empiezo a fortalecer mi matrimonio no es empezarle a decir a mi esposa todo lo que ella hace mal y lo que yo quiero que ella corrija. Pareciera buena idea, pero el momento que usted abre la boca, usted se da cuenta que no es buena idea. Yo puedo planificar fortalecer mi familia, pero necesito empezar en desarrollarme a mí mismo como padre, como madre. Yo puedo planificar fortalecer mi ministerio, pero debo de empezar en desarrollarme a mí como ministro. Yo puedo buscar todo lo que está mal en el ministerio donde yo trabajo, donde Dios me ha puesto como líder, y me voy a frustrar, pero donde empiezo a solucionar los problemas es empezando conmigo como ministro. Yo puedo planificar fortalecer mi negocio este año, pero empiezo considerando desarrollarme a mí como empresario.
Necesitamos planificar y necesitamos empezar con nosotros mismos. Ingredientes esenciales en lograr metas es la planificación. Dios, siendo Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios siendo Dios planifica. ¿Para qué? Dios no tiene necesidad de planificar. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo yo sé que el Señor planifica? Jeremías nos lo dice. Porque yo conozco los planes que tengo contigo. Y son planes de bien, no de mal. Son planes de bendición, no de maldición. Dios siendo Dios planifica. Es más, la palabra nos dice que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Antes de que nosotros diéramos el primer respiro acá, tomáramos el primer aliento aquí en esta tierra, Él ya nos conocía. Y no es que Dios se presentó cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra mamá. Hola Edgar, ¿cómo te llamas? Yo soy Dios. No. Dios no nos conoció por primera vez cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. El salmista dice que Él le formó a Él con un propósito. El hecho del cual nosotros estamos acá no es coincidencia, es de un diseño perfecto, es de un plan divino. Antes de tú y yo nacer, Dios ya había planificado con nosotros. Nuestro deber como ser humano no es inventar qué es lo que voy a hacer. Nuestro deber como creación de Dios es descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida y para mi situación. Necesitamos planificar, iglesia. Yo no sé si usted ya ha tomado el tiempo, a lo mejor no pensaba hacerlo, pero necesitamos planificar para este año. Déjeme decirle, las cosas no se ven muy bien desde ya en este país. Lo que tiene que hacer es ver las noticias y saber que este año va a ser casi igual como el año pasado o aún peor. Y necesitamos planificar cómo vamos a fundamentar nuestras decisiones y nuestros procederes para este año. Noé no esperó ver lluvia para construir el arca. Él recibió el plan de Dios y lo desempeñó. Muchos de nosotros esperamos ver lluvia para entonces empezar a buscar qué vamos a hacer. Si Noé hubiera tomado la iniciativa que nosotros tenemos, no, si llueve, a ver, entonces busco refugio. No. El Señor ya nos advirtió de lo que va a suceder. El Señor ya nos ha dado profecía, nos ha dado palabra. Y es nuestro deber nosotros prepararnos para que cuando suceda lo que Dios dijo que iba a suceder, nos encontremos preparados. Tommy Tini en su libro La búsqueda de Dios dice: el favor es lo que ocurre cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Dios te viene preparando. Y la salvación para el mundo se encontró en las manos de Noé. Porque cuando empezó a llover, Noé se encontró preparado para la lluvia. Eso no fue intuición humana, eso no fue intelecto de un ser humano, eso no fue motivación de una charla que él escuchó en algún momento. No. Noé recibió palabra y plan de Dios y él desarrolló de acuerdo a lo que él recibió de parte de Dios. Y usted y yo necesitamos procurar la manera de aprender a prepararnos y agarrar este año, como dicen por ahí, por los cuernos, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios para tu vida. No esperemos ver lluvia para entonces ver qué es lo que vamos a hacer. Planifiquemos antes. O a lo mejor
tú eres del tipo de persona como el general, bueno, el ingeniero del general MacArthur en la Segunda Guerra Mundial. El ejército del general MacArthur estaba infiltrando terreno enemigo cuando entran por un área que se encontraron con un río y no lo podían pasar. Eran varios hombres que estaban listos para ingresar en territorio enemigo, pero se encuentran con este obstáculo. Y el general MacArthur llama a su ingeniero y le dice: ingeniero, este ejército necesita llegar de aquí para aquel lado, pero este río está deteniéndonos. ¿Cuántos días necesitamos para construir un puente y poder pasar para el otro lado? El ingeniero le dice: bueno, yo diría que aproximadamente unos 3 días para poder armar un puente y cruzar. Y le dijo el general MacArthur: buenísimo, echémosle mano. De acuerdo. Y lo dejó por sentado. Pasó un día y pasaron 2. Y el general MacArthur no escuchaba nada de su ingeniero, al punto que lo fue a buscar. Y le dice: ingeniero, ¿qué pasó? ¿No que íbamos a armar un puente? Y le dice: pues sí, esa fue su orden, ¿verdad, general? Correcto, ingeniero, pero usted no me ha enseñado ningún plano para lo que se va a hacer y cómo lo vamos a construir. ¿Qué necesitamos? Y le dice el ingeniero: usted quiere plano. Lo que pasa es que el puente ya casi está, ¿verdad? Si quiere, ya mañana podemos cruzar, pero si quiere planos, me tiene que dar 2 días para que yo se los dibuje y usted sepa lo que hicimos. A veces, como el ingeniero, nosotros ponemos la carreta antes que el caballo. Hacemos y después tratamos de descifrar lo que hicimos. ¿Cuál es el problema? Que cuando vivimos nuestra vida de esa manera, siempre vivimos viendo hacia atrás para explicar lo que hicimos, en vez de estar viviendo para lo que viene, viendo para adelante. No cometamos el error de tratar de explicar qué fue lo que hicimos. Miramos hacia atrás al 2020 y tratamos de explicar nuestra reacción, tratamos de explicar la decisión que tomamos, en vez de planificar a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Definitivamente nosotros no somos Dios, no conocemos todo lo que viene. Nosotros reconocemos que cualquier plan va a tener inconvenientes, algunos inconvenientes graves, algunos inconvenientes leves. Nosotros lo reconocemos, pero cuando recibimos palabra de Dios, venga lo que venga, nosotros estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, no estamos tratando de explicar qué fue lo que hicimos. Es importante que usted y yo empecemos este año con la visión y la perspectiva hacia adelante. Yo quiero animarte a que no dejes de planificar lo que vas a hacer este año. Empieza contigo mismo. ¿Qué es lo que tú vas a lograr? ¿Qué es lo que tú vas a hacer este año 2021? Planifica y no solo respondas a lo que venga. No dejes que la vida te ocurra a ti. Tú ocúrrele a la vida. Tú camina dentro del propósito de Dios para tu vida. Generalmente nosotros, cuando se nos hace la pregunta, ¿qué quieres lograr este año? A ver, le hago la pregunta, ¿qué usted quiere lograr este año? Vaya pensando en qué usted respondería a esa pregunta. No sé si ya lo planificó o si ya tomó el tiempo para pensar, ¿qué es lo que yo quiero lograr este año? Pero por lo general, cuando la pregunta se hace, ¿qué quieres lograr este año?, las respuestas fluyen con asuntos materiales. No son malos deseos, no son acciones inicuas, pero sí son acciones o deseos o sueños materiales. Por ejemplo, por lo general, la respuesta que usted recibe a esa pregunta es: bueno, este año quiero arreglar la casa, quiero cambiar el techo, quiero agarrar un mejor carro, quiero visitar a la familia ¿verdad? Quiero llevar a los niños a Disney. Y como le digo, a lo mejor no son deseos malos ni pecado,
Pero yo quiero invitarle a que este año usted y yo profundicemos un poquito más al responder, ¿qué quiero lograr yo este año? Nuestra planificación para nuestra vida personal debe iniciar con la pregunta, ¿qué pide Dios de mí? Al yo preguntarte qué quieres lograr tú este año, tú respóndeme con la pregunta, pastor, ¿qué es lo que Dios pide de mí? Porque a veces podemos poner la carreta antes del caballo y pensar que lo más importante es lo que yo quiero lograr este año. ¿Cómo voy a hacer que mi empresa crezca este año? ¿Cómo voy a lograr visitar a mi familia en tal lugar este año? ¿Cómo voy a tomar esa vacación que tanto he planificado este año? Asegurémonos que antes de considerar lo que yo quiero, contestamos la pregunta, ¿qué es lo que Dios pide de mí? Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 10, y queremos leer 2 versículos. Deuteronomio capítulo 10, y vamos a leer los versos 12 y 13. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo en honor y reverencia a la palabra de Dios. Y creo que es un versículo propio para nosotros entrar en esta nueva temporada que Dios nos regala. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13 dicen de esta manera: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía mientras escuchamos lo que tú has dejado escrito en tu palabra, que nos da revelación para este día. Señor, te pedimos que nos hables en esta tarde y nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ayúdeme a pedirle a su vecino una respuesta. Dígale a su vecino, ¿qué pide Dios de ti? Qué buena pregunta para empezar nuestro año, para empezar la planificación de este año. Aunque no estamos a punto de empezar el año, ya empezamos el año, ya estamos progresando dentro del principio de año, todavía estamos con tiempo suficiente para poner las cosas en orden. Mi mamá a menudo solía ingresar ética en nuestra conversación. Me recuerdo cuando nosotros contábamos algún incidente que había sucedido, una experiencia que habíamos tenido, y yo empezaba a contarle quién estaba en el grupo, y yo me ponía de primero, estaba yo, Ana, Rebeca. Ella tenía una expresión que era el burro de primero. Yo creo que su mamá se les dijo a ustedes también. El burro de primero, ¿va? No sé si está correcto que mi mamá me diga eso o no. Lo que sí sé es que funcionó. Porque desarrollé el hábito que cuando estamos contando una historia, una experiencia, yo pongo a las personas, estaba el hermano Manny, estaba la hermana Sara, el hermano Félix y yo en la reunión, ¿verdad? Porque es la manera propia de expresarse. Cuando nosotros planificamos, tenemos que poner el mismo orden. Nosotros vamos de último en nuestra planificación. No es que nosotros no nos consideremos, porque Dios nos ha dado sueños, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha puesto semillas de interés en ciertas cosas. Entonces, no se trata de no considerar nuestra perspectiva o nuestros deseos para nada. Lo que se entiende es que se debe de poner las cosas en orden. Por eso la primera pregunta es, ¿qué
pide Dios de mí? El burro no va de primero. ¿Ah? El Señor va de primero, después viene todo lo demás. Y necesitamos nosotros entender eso. Quiero enseñarle algo en la palabra de Dios, y es sobre, yo sé que usted ha escuchado sobre el endemoniado gadareno, ¿sí? Esta historia la encontramos en 3 de los evangelios. Hay un poquito de controversia en esta historia, si usted no lo sabía, porque mientras que Marcos y Lucas dice que era un endemoniado gadareno, Mateo dice que eran 2. ¿Verdad? Entonces, si a usted le interesa, investigue a ver qué fue lo que pasó ahí. Dicen que es el mismo recuento, lo que pasa que Lucas y Marcos decidieron nombrar a uno específicamente para probar un punto, mientras que Mateo contaba la historia en su totalidad. Pero el asunto es que en este momento Jesús está ministrando a este endemoniado gadareno, y yo creo que usted y yo podemos aprender algo. Lucas capítulo 8, verso 27 inicia la historia de esta manera. Dice que Jesús, al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Él estaba oprimido por el enemigo desde hacía ya mucho tiempo. No dice cuántos años, pero sí dice que era mucho tiempo. Él no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me tormentes. Porque mandaba Jesús al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en este hombre. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y los demonios le rogaron que los dejase entrar en los cerdos, y Jesús les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó todo el hato de cerdos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Verso 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido. Toda la gente del pueblito vino a donde estaba sucediendo todo esto. Y vinieron a Jesús. Y cuando hallaron a Jesús, hallaron al hombre de quien había salido los demonios. Diga conmigo: sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y ellos tuvieron miedo. A lo mejor usted y yo nunca, por la gracia de Dios, hemos estado posesionados por un demonio. A lo mejor sí. Antes de conocer al Señor, nosotros vivimos esa mala experiencia, pero no todos nosotros. Lo que sí sé decirle es que todos nosotros en algún momento hemos experimentado lo que es ser esclavo del enemigo. Aún los que hemos conocido al Señor desde niños. Vamos a ser honestos, la carne, las ofertas del diablo a veces nos hacen caer, y hemos sido capturados por influencias demoníacas. Después tenemos que pedirle perdón al Señor, porque cometimos pecado, porque cedimos a la tentación. Sea que usted experimentó una influencia demoníaca al nivel como este endemoniado que experimentó la posesión, o a lo mejor para usted la influencia fue lo que usted experimentó, todos nosotros hemos sido librados por Jesús de alguna influencia demoníaca. Y lo hemos sido hecho de manera sobrenatural. Ni usted ni yo en nuestra fuerza
humana tenemos la habilidad de librarnos ni de la muerte, ni de la condena, ni de las acechanzas del enemigo. Nosotros tenemos el nombre que es sobre todo nombre, al cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Ese es el nombre que nos da libertad a nosotros, ¿sí? Pero me llama la atención que después que viene el pueblo y mira a este hombre que Dios había hecho libre, lo encuentra, como dijimos, sentado a los pies de Jesús. Yo me imagino, ¿verdad? La Biblia no dice esto, pero quiero llamarle su atención porque aquí existe un proceso del cual nosotros podemos aprender. La Biblia dice que cuando el pueblo llegó a ver qué es lo que había pasado, dice que encontraron a Jesús sentado, ¿verdad? Estaba sentado, y dice que el hombre que en algún momento estaba endemoniado vino y lo encontraron sentado a los pies de Jesús. Yo no sé si usted sabe, pero cuando se habla acerca de sentarse a los pies de alguien, se está hablando acerca de enseñanza, de recibir mentoreo, de recibir entrenamiento. Y este hombre había sido liberado sobrenaturalmente de una fuerza de la cual él no se podía librar solo, pero ahora viene y lo encuentran sentado a los pies del maestro. Porque el maestro le tenía que enseñar, ¿ahora qué? Te libré del pecado, te libré del cautiverio del enemigo. Ahora necesitamos cambiar ciertas cosas. Usted no me va a dejar mentir. Cuando usted recibió al Señor en su corazón, a lo mejor usted luchaba con ciertas cosas que en ese momento inmediatamente el Señor lo libró. Pero hay otras cosas, otras malas mañas, que a lo mejor hasta hoy en día usted y yo tenemos que luchar. A lo mejor el Señor nos quitó el alcoholismo, la drogadicción, ¿verdad? Pero todavía la mala maña de llegar tarde no se nos quita. Alguien dijo, aleluya, ¿verdad? Sí, mala maña, ¿cierto? Entonces, por eso es que vino Jesús y sentó a este señor. Yo me imagino, usemos la imaginación un poquito. Imagínense que Jesús está acá y antes, cuando se conmovió todo, que los dueños que estaban apacentando los cerdos fueron a contar lo que acababan de ver, Jesús tomó el tiempo y habló con ese señor. Yo me imagino, mira vos, Gada. Gada, porque la Biblia no dice su nombre, Gadareno, entonces vamos a ponerle Gada, ¿verdad? Eso le dice, mira vos, Gada, qué bueno que pudiste recibir la liberación, pero necesitamos hablar, hermano. Este asunto de andar así encuerado no funciona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que cuando aquellos vinieron, lo encontraron sentado a los pies de Jesús y vestido, ¿verdad? No estaba en su estado original, como lo estaba antes de ser liberado. Yo me imagino que vino Jesús y le tuvo que enseñar que los hombres decentes usan ropa. Le dice, tú eres hijo de Dios, eres creación de Dios, no eres animal. Entonces le dice, mira, necesitas poner por lo menos una túnica, algo, hermano. Y yo me imagino que Gada no sabía, ese no tenía closet, ni casa tenía, ¿cómo iba a tener closet? Entonces me imagino que Jesús vino, muchachos, mire, ayúdenme a conseguir ropa para Gada, aquí está encuerado y no puede seguir así. Me imagino que Judas, sí, maestro, yo voy, va. Sí, tú sabes que a mí me gusta ayudar a la gente, dice Judas, ¿va? Jesús le dice, sí, pero con mi dinero, ¿verdad? me imagino, esto no lo dice la Biblia. Entonces va Judas y algunos discípulos ahí al pueblo y le consiguen su ropa para que se ponga. Porque Jesús le tuvo que enseñar que esto era algo que se hacía. Me imagino que Judas regresó, maestro, mira, le conseguí a Gada su muda, ¿verdad? Su traje. Gracias, le dice, gracias Judas. Y cuando Jesús mira a Judas y vos te compraste el traje nuevo también. Bueno, fíjate que fui a Macy's y estaba a comprar uno y recibí el otro a la mitad de precio, entonces yo aproveché. Esta es la versión Edgar Eduardo, Reina Valera no tiene esto. A lo que voy es que Jesús tuvo que tomar el tiempo para enseñarle
Por eso la Biblia dice que él estaba a los pies de Jesús, y cuando la gente vino lo encontraron vestido y en su juicio cabal. Jesús hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero hay cosas que yo necesito aprender a hacer por mí mismo. Y es ahí cuando nosotros necesitamos aprender a planificar a nivel personal. Cuando la Biblia dice que debemos adquirir visión y conocimiento, tiene que empezar al nivel personal. Necesitamos sentarnos a los pies de Jesús, necesitamos preguntarnos qué es lo que Dios pide de mí, cómo aprendo yo a temer a Jehová, cómo aprendo yo a caminar en su justicia, como lo dice en Deuteronomio. Necesito sentarme a los pies de Jesús, necesito escudriñar la ley de Dios y luego necesito aprender a practicar la ley de Dios. Esta reflexión del endemoniado gadareno sentado a los pies de Jesús nos recuerda la importancia de nosotros buscar y averiguar qué es lo que Dios pide de mí. Porque la Biblia es la que nos enseña qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y la Biblia no tiene nada que ver con sentimiento ni con opinión humana. Es la ley de Dios. Y a veces la ley de Dios incomoda. Por eso tengo yo que planificar cómo yo voy a empezar a practicar lo que he entendido de la Biblia y no estoy haciendo. Alguien dijo, mira, no te preocupes por las partes de la Biblia que lees y no entendés, porque van a haber muchas. Preocúpate por las partes de la Biblia que sí entendés y no aplicas a tu vida. De esas preocúpate. Necesitamos llegar al punto donde estamos leyendo la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos transforma. Cuando Jesús habla, cuando la palabra describe que el endemoniado gadareno estaba sentado a los pies de Jesús, denota instrucción, denota enseñanza. Cuando habla que él estaba vestido, denota transformación. La palabra de Dios nos transforma. En algunas partes ocurre de manera sobrenatural, cosas que yo no puedo hacer, Jesús hace por mí, pero en el otro lado toma planificación y desempeño. En el ministerio donde yo estaba trabajando anteriormente, teníamos que hablar mucho acerca de la situación legal. Y mire, no es mi intención ofender a nadie, pero el estar en este país tiene un proceso correcto. Si yo estoy en este país ilegal, estoy cometiendo un crimen. Y Dios no nos ha llamado a vivir rompiendo la ley de un país. La situación de donde tú saliste puede ser grave. Y no estoy tratando de disminuir las razones por las cuales las personas vienen a este país. Lo que yo sí sé decirte es que la ley de Dios no está de acuerdo con la inmigración ilegal. Ahora, antes de que tú conocer al Señor no lo sabías, no te importaba. Pero ahora que tú ves la palabra de Dios y te das cuenta que hay cosas que hay que hacer correctamente, tú dices, no, yo tengo que arreglar esta situación. Empiezo a buscar abogados, empiezo a hablar con personas, ¿me va a incomodar? Absolutamente que sí. Y definitivamente es una conversación que se debe tener con más profundidad y mucha cautela. Porque la verdad es que personas vienen a este país buscando algo mejor que lo que tienen en su país. Y no necesariamente es un carro mejor, una mejor casa. Ellos están tratando de sobrevivir. Así que tenemos que considerar todo lo que viene detrás de esta decisión, pero con todo y eso, la ley de Dios es clara en cuanto a lo que nosotros podemos y debemos hacer como ciudadanos de un país. De la misma manera, si yo soy ciudadano de mi país, de este país, yo no tengo ningún derecho de estafar, ni abusar, ni aprovecharme del extranjero. Eso es pecado delante de Dios también. Yo no puedo despreciar ni disminuir a alguien
que vino como extranjero a este país. Pero la ley de Dios es la que me incomoda y me dice, esto lo tenés que arreglar. La ley de Dios me dice que si yo estoy viviendo con mi novia, estoy en pecado. Se llama fornicación. Y Dios no puede bendecir mi vida por ese pecado. Si yo quiero recibir la bendición de Dios, necesito planificar cómo voy a salir de eso. Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora me toca a mí planificar. Este año yo voy a honrar a Dios haciendo esto, esto y esto. Y no se trata que Dios te condena y te desprecia. No, no, no. La ley de Dios transforma. Si nosotros nos permitimos sentarnos a los pies del Maestro, reconociendo que hemos sido liberados de toda opresión demoníaca, y ahora el Maestro está enseñándome que su ley me da visión, que su ley me detiene de desenfrenarme, que su ley me da habilidad de ser prosperado, yo voy a empezar a vivir por esa ley, pero sí, incomoda. Este es un año, iglesia, para ser ministrados por la ley de Dios y planificar cómo vamos a honrar a Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y no importa el tamaño de tu pecado. La Biblia dice, no robarás. Mira, a lo mejor no estás robando bancos, pero tenés la mala maña que cuando vas a la tienda, agarras las uvas, te las comes y no las pagás. Para probarla, ¿ya? Esos son, yo los he visto en la tienda, pero son de otra iglesia, no son de aquí, no son de aquí. No importa a qué nivel, robo es robo. Si estás mintiendo, ¿ah? Definitivamente no tenemos derecho de mentirle a nuestra esposa, a nuestros esposos. Al nosotros mentirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, estamos sacrificando bendiciones de Dios. De la misma manera, si estamos mintiendo en nuestras declaraciones de impuesto. Pero pastor, es que así lo he hecho por años. Bueno, este es el año donde la ley de Dios quiere transformarte y abrirte bendición más allá que lo que tú puedes entender. A veces nosotros hacemos cosas pensando que esta es la mejor manera de hacerlo. No queremos soltar lo que tenemos. Y el Señor te está diciendo, mira, si soltás esta moneda, vas a abrir la mano para este paquete que yo tengo para ti. Pero estamos tan estancados en nuestro proceder. Y como le digo, no nos preocupemos de las partes de la Biblia que no entendemos. Preocupémonos por las partes de la Biblia que sí hemos entendido. No robarás, no matarás, no mentirás, no hurtarás. Pero todavía lo hacemos. ¿Cómo salgo? Planifica. Planifica sentarte a los pies del Maestro. Planifica empezar a hacer cosas que antes no hacía. Planifica dejar de hacer cosas que antes sí hacías. No importa si tienes 16 años o si tienes 70 años. Dios te tiene en este momento, en este lugar con un propósito. Y tu trabajo y el mío es descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida este año. El gadareno experimentó transformación y inició con un acto sobrenatural, pero continuó por la ley de Dios, la decisión que él tomó. Ese asunto de cabal juicio nos habla de integridad. Él aprendió a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de juicio cabal, no está diciendo que este hombre ahora empezó a vivir de una manera que el resto de las personas que lo miraban normal. Sí, dejó de vivir en los cementerios.
seguro que Jesús le dijo, mira, necesitas buscarte por lo menos un apartamento, hermano, donde puedas acostarte y comer, hacer tu comidita. Y definitivamente a la sociedad él empezó a parecer un poquito más normal. Pero cuando la Biblia dice cabal juicio, está diciendo que este hombre empezó a aprender a vivir de acuerdo a la ley y a la voluntad de Dios. La normalidad no tenía que ver con nada con eso de juicio cabal. Se habla de integridad, de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros tenemos que pasar por el mismo proceso. Sí, ya hemos aceptado al Señor Jesucristo. A lo mejor lo hicimos la semana pasada, a lo mejor lo hicimos hace décadas atrás. Pero todavía hoy es una nueva temporada para nosotros aprender algo que no sabíamos antes, para hacer algo que nosotros no hacíamos antes, para honrar a Dios a un nivel superior de lo que hacíamos antes. Porque la ley de Dios nos transforma. Pastor, ¿cómo empiezo entonces a trazarme metas a nivel personal? Hay diferentes disciplinas de las cuales la Biblia nos habla y pudiéramos empezar ahí. La Biblia nos habla acerca de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Aprende a estudiar la palabra de Dios. No te estoy diciendo leer la palabra de Dios. Te estoy diciendo estudiar, meditar, masticar lo que Dios está diciendo. ¿Y cómo lo hago, pastor? La escuela dominical, buenísima herramienta para hacerlo. Buenísima. Porque si no es así, vamos a ser honestos ahorita, ¿cuánto tiempo sacas tú en tu casa para estudiar la Biblia? No leerla. Yo leo la Biblia todas las mañanas. Tengo una aplicación que se llama YouVersion y todas las mañanas me da un verso del día. Yo leo la palabra todos los días. Pero no es lo mismo leer que estudiar y escudriñar y meditar. La disciplina de un creyente es meditar, leer, estudiar y escudriñar la ley de Dios, porque es ahí donde nos parece encontrar palabras de vida, palabras de transformación, palabras de guía. El cristiano lee, el creyente lee y estudia, el creyente ayuna. El ayuno debe de ser una práctica en tu vida. La gente no se debería de asombrar que tú dices, estoy ayunando. ¿Y desde cuándo ayunas? ¿Sí? No, que la gente sepa que tú ayunas. Que la gente sepa que tú oras. Primera vez que te veo arrodillado, ¿qué hiciste? ¿En qué problema te metiste? ¿Va? No. Los hijos de Dios oramos. Para nosotros la oración es tan necesaria como el alimento. Daniel 3 veces al día él oraba y buscaba de la presencia de Dios. No creo que se haría porque le gustaba mucho. Él reconocía la necesidad de hacerlo. Pasaba tiempo en la presencia de Dios, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Así como comía, así oraba. Que la gente no se sorprenda que tú oras. A lo mejor este año tú puedes decir, no, yo quiero ser un hijo de Dios que ora. La confraternidad es una disciplina que la Biblia enseña. El congregarnos, el pasar tiempo con los hermanos. Hay personas que nos gusta trabajar más con cosas que con gente. Prefiero trabajar con números, prefiero trabajar con ideas, prefiero trabajar con conceptos, con herramientas. Pero no me pongas, es que la gente me cae malo. Necias, criticonas. ¿Sí? Aprendamos que los hijos de Dios confraternizan. Y este es un tiempo de aprendizaje, de estudio. Pero salir a tomar un café. El otro día me dio tanto agrado de saber que el grupo de oración de Facebook Messenger salió a comer a IHOP. Allá andaban en IHOP. Uno no sabe el gusto que me dio saber que andaban comiendo en IHOP. Se las voy a cobrar porque deberían estar ayunando, pero eso es otra conversación, ¿va? Están
están practicando las diferentes disciplinas. Ese día practicaron la confraternización. Yo espero que estén practicando el ayuno también. No están ayunando comida. Bien, no, de acuerdo. Pero esa es una disciplina. A lo mejor tú necesitas reestructurarte en cuanto confraternizas como hijo de Dios. Esa es una disciplina que deberemos tener. La honra. ¿Honras tú a tu mamá y a tu papá si todavía están vivos? ¿Honras tú a tus pastores? ¿Honras tú a tus líderes, a tus maestros? A lo mejor tú eres de esas personas que tienen la lengua suelta y lo mismo criticas a un niño como criticas a alguien en autoridad. Eso es problema, porque tú no honras y respetas a la gente por quien ellos son. Tú no honras y ni respetas al presidente porque él es presidente. No. Tú honras y respetas por quien tú eres. Tú eres una persona respetuosa y que honra, por eso honras. Y no importa sea quien sea, eso no cambia que tú respetes y honres. A lo mejor como hijo de Dios, tú necesitas planificar este año, guardarte un poco la lengua, guardarte un poco las acciones. Pero eso es algo que necesitamos planificar, hacer. Demostrar la gratitud y la generosidad. Hay personas que saben decir, Señor, gracias. Hay personas que saben decir, ¿en dónde tengo que contribuir? Pero hay personas que todo en ellos se ha convertido menos sus bolsillos. Los bolsillos todavía son inconversos. Es el último que se convierte, dice el hermano. La gratitud y la generosidad son características de los hijos de Dios. Hay tantas cosas a nivel personal que yo tengo que decirle, Señor, ¿qué pides tú de mí este año? Que sea más generoso, que aprenda a respetar, que deje de mentir, que aprenda a hacer esto, ¿qué es lo que tú pides de mí hoy? Y así yo puedo planificar un año efectivo, un año productivo. Y cuando miro hacia atrás es solo para sonreír y darle gracias a Dios porque lo que planifiqué lo cumplí. No estoy tratando de explicar por qué fue. No. Eso fue lo que me propuse. Y hubieron retos, hubieron cambios, hubieron situaciones difíciles, pero me mantuve enfocado para adelante y llegué. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios nos da ley? ¿Por qué Dios nos da estatutos? ¿Por qué Dios nos pone cosas que hacer y cosas que no hacer? ¿Para caernos mal? No. El Señor dio la ley en Deuteronomio por segunda vez. La primera vez la dio en Éxodo. Deuteronomio quiere decir segunda ley. La volvió a repetir para que el pueblo lo entendiera. Y dio leyes familiares, dio leyes ceremoniales, civiles, etcétera. Con una razón. Y esa razón la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 4. Vaya conmigo allá. Yo quiero que usted marque este versículo para que cuando usted se le sienta pesado, ¿por qué tengo que dejar de mentir? ¿Por qué tengo que hacer las cosas bien? ¿Por qué tengo que aprender a ahorrar? Pero si los otros no lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Regrese a este versículo este año y que sirva de motivación para que usted le ponga empeño y de nuevo a su resolución de año nuevo. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9. Y la palabra de Dios dice de esta manera: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Este es Moisés hablándole al pueblo. Para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Yo te estoy dando la oportunidad de estudiar la palabra, aprender la ley de Dios y ponerla en práctica ahora que estás entrando en esta nueva temporada, en este nuevo año. Y dice, guardarlos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría
y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sabe cuál es la ironía de hoy en día? Que la gente alrededor de nosotros nos mira y no dice: qué sabiduría, qué Dios tan cercano. No. Ahorita aquí, al pueblo de Dios, la gente alrededor de nosotros: y qué burros, qué tontos, qué insensatos, qué ignorantes. La religión es para los ignorantes. ¿Será porque Dios es mentiroso? ¿Será porque la ley de Dios es corrupta? ¿Será porque la ley de Dios no sirve? ¿Será porque la ley de Dios falló? No. Los que fallamos fuimos nosotros. Dice: guárdala, ponla en práctica, y así las personas alrededor tuyo dirán: qué nación, qué pueblo. Porque la ley de Dios es perfecta. Si la logramos aplicar a nuestra vida, funciona. Pero a veces sacrificamos nuestros deseos, ponemos la carreta antes del burro. Y ahora somos la ridiculez de las naciones. No fue culpa de la ley de Dios, no fue que Dios no nos dijo cómo hacerlo. Fue que a lo mejor no sabíamos la ley, no la escudriñamos, no la estudiamos, y por eso ni la pusimos en práctica. Habían cosas más importantes. Pero este año, iglesia, yo quiero animarte a que busques de Dios en este tiempo de ayuno y de oración, y dile: Señor, ¿qué pides tú de mí? ¿Qué pides tú? Yo quiero que cuando la gente me vea diga: ese es tu Dios. Qué privilegio de tener a tu Dios tan cercano. Qué privilegio de tener estatutos y leyes tan justas y tan perfectas. Iglesia, nuestra idiosincrasia es la ley de Dios. Lo que nos aparta de los demás es la ley de Dios. Y para algunos eso puede parecer tontera, pero nuestra idiosincrasia como pueblo de Dios es la ley de nuestro Dios. Por eso nosotros planificamos y vivimos de acuerdo a la ley de Jehová. Porque aunque para algunos pareciera limitante y aún tiránica, para nosotros es nuestra medicina, es nuestra protección y es nuestra llave para la prosperidad. La ley de Jehová es mi esperanza. Yo no pierdo la esperanza porque el resto del mundo está en recesión, está en pandemia. No, yo estoy fundamentado en la ley de Dios, y esa es mi esperanza. Cuando el mundo está en caos, yo estoy bien paradito. Cuando el mundo está dudando, yo estoy confiado, porque la ley de Dios es perfecta. No importa la situación que estemos viviendo, nosotros no nos detenemos mirando hacia atrás, porque nuestro mañana siempre es mejor si aprendemos a vivir dentro de la ley de Dios. Nuestros ojos están fijos en el autor y consumador de nuestra fe, y nuestros pasos avanzando de manera firme, como viendo al invisible. Qué confianza, qué fe, qué manera de vivir, qué ley, qué estatutos, qué decretos. Dios, ¿qué pides tú de mí? ¿Qué pides tú de nosotros este año? ¿Qué parte necesitamos poner nosotros este año? Ayúdanos a planificar para crecer, para madurar, para conocerte más, para experimentarte de manera más personal.
Oh Dios, delante de ti está tu pueblo. Un pueblo que ha recibido tu ley. Un pueblo que te ama, un pueblo que te adora, pero a veces te fallamos. Señor, que este año sea un año donde nosotros podamos implementar y aplicar tu ley a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, guíanos en la etapa de la vida donde estemos, en el lugar geográfico donde estemos. Revélanos tu propósito, revélanos tus planes, revélanos tus deseos. Oh Señor, ministra cada corazón en esta mañana, en esta tarde, Dios. Si tú estás aquí visitándonos por primera vez y todavía Jesús no vive en tu corazón, no quiero dejarte que te vayas de este lugar sin recibir el mejor regalo que la humanidad jamás ha recibido. Y es la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Es imposible vivir obedeciendo la ley de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Y al nosotros aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo que nos empodera para no solo entender qué es lo que Dios me está diciendo hoy, sino que nos da el denuedo para ponerlo en práctica. Si tú todavía no conoces al Señor Jesús, simplemente haz esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que yo no me puedo salvar, pero creo que tú me amaste y pagaste el precio de mi pecado. Hoy yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Ven a morar a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame tu ley, Jesús, para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esta oración, has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora lo que queda es que aprendas la ley de Dios y la pongas en práctica. Si tú estás viéndonos en línea o estás acá, déjanos saber que tú tomaste esta decisión. Queremos ayudarte a tomar los próximos pasos para ir aprendiendo lo que debemos hacer para agradar a Dios. Iglesia, alguien dijo que si quieres hacer a Dios reír, diles tus planes, cuéntale tus planes. Pero si lo quieres hacer sonreír, pregúntale los de él. Si quieres que Dios se ría, así hasta que le duele la panza, cuéntale tus planes, van a parecer ridículos. Pero si lo quieres agradar al punto donde él sonríe, pregúntale los de él y camina así. Iglesia, gracias por estar con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Que Jehová me los bendiga y Jehová los guarde. Que nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros.